En las sesiones anteriores hemos navegado a través de la historia de las herramientas didácticas, poniendo especial énfasis en su relación y relevancia para la investigación científica. No obstante, hoy vamos a adentrarnos en un enriquecedor viaje complementario, enfocado exclusivamente en las herramientas didácticas tradicionales que han forjado la educación para la salud y la medicina tal como la conocemos. A pesar del continuo avance del tiempo, estos instrumentos pedagógicos firmes y resilientes han resistido, transformándose y evolucionando para enfrentar cada nuevo desafío que ha surgido. Pueden aparentar ser modestas, incluso algo anticuadas, lecciones orales, libros de anatomía o el uso del microscopio. Pero no nos dejemos engañar. Estas herramientas han sido las verdaderas columnas de la pedagogía en salud y medicina durante décadas, formando a generaciones de profesionales altamente competentes. Hoy nos embarcamos en una apasionante exploración complementaria de estas fortalezas silenciosas, desvelando su historia y descubriendo cómo han logrado adaptarse para seguir desempeñando un papel primordial en la educación para la salud y la medicina del siglo XXI. Este viaje intensificará nuestro entendimiento, complementando y reforzando lo aprendido en nuestras clases anteriores. En nuestra exploración de la historia de la educación, destacamos la importancia de las lecciones orales. Este enfoque didáctico, apoyado por filósofos, médicos y eruditos de la antigüedad, se fundamentaba en la relación personalizada entre maestro y aprendiz. Figuras icónicas como Hipócrates y Galeno, pilares indiscutibles de la medicina antigua, ejemplifican perfectamente esta práctica. Pero las lecciones orales no siempre se limitaban a monólogos. Sócrates, contemporáneo de Hipócrates, aportó a este método didáctico un enfoque interactivo de diálogo, ahora conocido como el método socrático. Este enfoque, que promueve el pensamiento crítico y el aprendizaje autodirigido, ha perdurado a través de los milenios, convirtiéndose en un elemento fundamental de la pedagogía moderna. En una clase anterior mencionamos que durante la Edad Media la educación era considerada un privilegio. Sin embargo, existió una figura que destacó notablemente en este periodo: Hildebranda de Bingen. Esta polifacética mujer se instruyó en música, religión, botánica y medicina, y defendió los derechos de la mujer y la igualdad. Creyente defensora de la medicina holística, Hildegarda promovía el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Además de la medicina preventiva, escribió libros de medicina donde abordó enfermedades como la sarna, la psoriasis y la lepra, proponiendo sus tratamientos a base de plantas medicinales. Hildegarda fue una precursora en la defensa de los derechos de las mujeres, abogando por su educación y acceso al conocimiento. Creía firmemente en su potencial y capacidades, y evidenció su compromiso al fundar monasterios que proporcionaban un ambiente educativo para las mujeres. En estos lugares, ellas podían recibir instrucción académica y espiritual. Es importante destacar que, si bien era difícil para los hombres de la época acceder a la educación, lo era aún más para las mujeres. De hecho, la mayoría de las alumnas de Hildegarda eran analfabetas. No obstante, ella superó este obstáculo mediante el uso de lecciones orales, a través de las cuales enseñaba a sus alumnas sobre el uso de plantas medicinales y la medicina preventiva. Reflexionando sobre el papel de las lecciones orales en la historia de la educación, es indiscutible su influencia transformativa. Desde los monólogos de Hipócrates hasta la dialéctica de Sócrates, y especialmente en la labor de Hildegarda de Bingen en la educación de mujeres. Esto destaca que, a pesar de las cambiantes modalidades de enseñanza, la esencia de la educación, un intercambio significativo y empoderador de conocimientos, permanece constante y relevante a través de los tiempos.
Anteriormente mencionamos obras magníficas como el Papiro de Evers o la recopilación bibliográfica del Corpus Hippocraticum. Sin embargo, emerge una figura con una obra que trascendió los siglos de la educación médica y la salud. Pedacio Dioscórides de Anasarveo, un farmacólogo, botánico y médico de la antigua Roma. Es una figura de gran importancia en la historia de la medicina, habiendo sentado las bases de la farmacología y la medicina botánica moderna con su obra maestra De Materia Medica. Nacido en el primer siglo después de Cristo en Anasarve, actual Turquía, Dioscórides, como médico en el séquito del emperador Nerón, tuvo la oportunidad de viajar por todo el imperio romano, recolectando y documentando más de 1000 remedios medicinales derivados de plantas, animales y minerales. La influencia de Dioscórides no se limita al contenido de su trabajo, sino que también se extiende a su enfoque empírico y crítico, basado en la observación y la experimentación. Un precursor del método científico moderno, su libro De Materia Médica no solo sirvió como un manual definitivo para la práctica médica durante más de un milenio en Europa y Oriente Medio, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la botánica como ciencia independiente. A pesar de que han pasado casi 2 milenios desde su época, el legado de Dioscórides de Anasarveo sigue siendo fundamental en nuestra comprensión contemporánea de la medicina botánica y la farmacología. Avanzamos en el tiempo y reconocemos otro libro emblemático para la educación médica, el Canon de Medicina, también conocido como Al-Kanun fi al-Tibb. Es una monumental obra de referencia médica del polímata persa Avicena, escrita en el siglo XI. Compuesto por 5 libros, abarca una amplia gama de temas, desde los principios de la medicina hasta el tratamiento de enfermedades específicas. Este texto revolucionó la práctica médica en su tiempo, introduciendo importantes conceptos como la identificación de enfermedades contagiosas, el uso de la cuarentena y la importancia de la higiene y la dieta, consolidándose como una referencia médica en universidades europeas hasta el siglo XVII. Dentro del vasto panorama de la literatura médica y científica, existen obras icónicas que han dejado una huella indeleble en la historia de la medicina, la farmacología y la botánica. El Species Plantarum de Carlos Linneo, publicado en 1753, marcó un hito en la clasificación de las plantas al introducir el sistema binomial de nomenclatura que aún utilizamos hoy. Esta obra revolucionaria es uno de los cimientos de la botánica moderna, posicionándose como una herramienta didáctica invaluable. Moviéndonos hacia la medicina, Gray's Anatomy de Henry Gray, publicado por primera vez en 1858, se ha convertido en un pilar de la educación médica. Su énfasis en la anatomía humana detallada y sus precisas ilustraciones han hecho de este texto un recurso indiscutible para el aprendizaje de generaciones de profesionales médicos. En conclusión, a pesar de los avances de la tecnología digital y la creciente accesibilidad de la información en línea, estos textos tradicionales conservan su relevancia y su lugar en la educación contemporánea. Son más que simples fuentes de información, son testimonios de la evolución del pensamiento científico y de la práctica médica. Su resistencia a lo largo del tiempo subraya la trascendencia del riguroso proceso de observación, experimentación y análisis que definen estas disciplinas, un principio tan válido hoy como en sus inicios. La disección anatómica ha sido una herramienta didáctica fundamental en el campo de la medicina. A través de ella, los médicos han podido explorar y comprender el cuerpo humano en toda su complejidad. Aunque para algunos pudiera resultar macabra, la disección es una práctica vital que ha permitido el avance de la medicina a lo largo de los milenios. Sin ella, nuestro conocimiento sobre la salud y la enfermedad sería mucho más limitado y menos sofisticado.
El inicio del viaje de la anatomía humana y la disección se remonta a la antigua Grecia con Herófilo de Calcedonia. Este médico y anatomista fue uno de los primeros en realizar disecciones humanas a pesar de las restricciones culturales y legales de su época. Sus investigaciones fueron revolucionarias y sentaron las bases para el estudio de la anatomía humana. Herófilo describió con precisión órganos y estructuras como el ojo, el cerebro, los nervios y el sistema cardiovascular. Incluso hizo importantes aportaciones al sistema digestivo y al sistema nervioso. Pasaron más de 1000 años para que la anatomía experimentara otro gran avance con Leonardo da Vinci. El célebre artista y científico del Renacimiento realizó importantes contribuciones al campo de la anatomía. Durante los años comprendidos entre 1489 y 1510, Da Vinci llevó a cabo numerosas disecciones clandestinas de cadáveres humanos, lo que le permitió obtener un conocimiento detallado de la estructura interna del cuerpo humano. Sus estudios anatómicos fueron plasmados en sus famosos dibujos y cuadernos que presentan una precisión y detalle extraordinarios. Entre sus aportes más destacados se encuentran las ilustraciones detalladas de los sistemas muscular, esquelético y vascular, así como la descripción precisa de órganos como el corazón, el cerebro y el útero. Además, Da Vinci fue pionero en la representación tridimensional de la anatomía, brindando una visión más realista y precisa del cuerpo humano. Sus investigaciones anatómicas sentaron las bases para futuros estudios y se consideran una de las contribuciones más significativas en el campo de la anatomía hasta la fecha. Algunas décadas después, Andrés Vesalio, considerado el padre de la anatomía moderna, creía en la importancia de la observación directa y la experiencia práctica, y publicó su obra magna De Humani Corporis Fabrica en 1543. Este tratado revolucionó el estudio de la anatomía y desafió muchas ideas erróneas de la época basadas en los textos de Galeno. Vesalio corrigió más de 200 errores de Galeno y presentó una visión más precisa del cuerpo humano. En resumen, la historia de la anatomía y la disección es un relato apasionante de descubrimiento e innovación. Gracias a las contribuciones de artistas y anatomistas famosos, hemos podido avanzar en nuestra comprensión del cuerpo humano. Sin la práctica de la disección, estos avances fundamentales en la medicina no habrían sido posibles. Aunque la disección plantea desafíos éticos y morales, sigue siendo una herramienta esencial en la formación médica y la investigación anatómica, permitiéndonos desvelar la complejidad y maravilla del cuerpo humano. La enseñanza en el laboratorio y la utilización del microscopio tienen su origen en los trabajos pioneros de dos figuras icónicas, Antoine van Leeuwenhoek y Louis Pasteur. Leeuwenhoek, a pesar de carecer de formación académica formal, diseñó y refinó el microscopio, abriendo un nuevo mundo de posibilidades en la medicina y la biología del siglo XVII. Su meticulosa observación y documentación de bacterias, levaduras, glóbulos rojos y la vida microbiana en el agua marcó el inicio de la era de la microbiología. Más de un siglo después, Louis Pasteur retomó y amplió la tradición de la enseñanza en el laboratorio iniciada por Leeuwenhoek. Pasteur no solo fue un hábil usuario del microscopio, sino un teórico excepcional que desarrolló nuevas formas de entender la biología y la medicina. Sus investigaciones desacreditaron la creencia de la generación espontánea, demostrando que muchos procesos antes atribuidos a ellas eran en realidad el resultado de la actividad microbiana. Hoy en día, las contribuciones de Leeuwenhoek y Pasteur siguen siendo fundamentales en la educación médica.
El microscopio, junto con la metodología experimental que se desarrolló alrededor de él, es una herramienta esencial para los médicos y biólogos en formación. Así, el laboratorio se convierte en el espacio donde futuros científicos aprenden a explorar el mundo invisible y a hacer preguntas y buscar respuestas, ampliando continuamente nuestra comprensión del mundo biológico. En la historia de la medicina, el enfoque de la atención sanitaria ha experimentado un cambio paradigmático, desde una atención basada en la enfermedad hacia una atención centrada en el paciente. Este enfoque humanista se remonta a los fundamentos de la enfermería moderna, con Florence Nightingale y Clara Barton a la cabeza. Ambas entendieron tempranamente que el paciente, en su singularidad y complejidad, podría convertirse en la mejor herramienta didáctica para aprender sobre salud, enfermedad y curación. Florence Nightingale, la dama de la lámpara, fue una enfermera británica del siglo XIX que trascendió su tiempo por su enfoque holístico en la atención de los enfermos. En la Guerra de Crimea demostró que el entorno del paciente y su bienestar emocional eran tan relevantes como el tratamiento de la enfermedad. No solo redujo significativamente la tasa de mortalidad, sino que también cambió la percepción de la profesión de enfermería. Esta extraordinaria mujer comprendió que la mejor manera de formar enfermeras no era simplemente instruyéndolas en técnicas médicas, sino enseñándolas a observar y a entender al paciente en su totalidad. Su escuela de enfermería, fundada en el Hospital de St. Thomas de Londres, se convirtió en la primera institución que abogó por una atención verdaderamente centrada en el paciente. De manera similar, Clara Barton, a quien se le conoció como el ángel del campo de batalla, fundadora de la Cruz Roja Americana, también destacó por su visión humanista. Durante la Guerra Civil Americana, atendió a los soldados heridos con un enfoque que trascendía el simple tratamiento de heridas físicas, integrando la dimensión emocional y psicológica de los pacientes en su cuidado. Reflexionando sobre la historia de la medicina, se hace evidente que la mejor herramienta didáctica para aprender sobre salud y enfermedad, para curar y tratar al paciente, es el propio paciente. Nightingale y Barton fueron pioneras en la comprensión de este enfoque didáctico, promoviendo la idea de que cada paciente es un libro abierto que ofrece lecciones valiosas sobre su salud y bienestar. Esta visión la que ha transformado la atención sanitaria, convirtiendo al paciente en el centro y fuente primordial de aprendizaje. La enseñanza basada en el paciente nos recuerda que más allá de las enfermedades y tratamientos está la experiencia humana en toda su riqueza y complejidad. El viaje para transformarse en un médico es un camino largo, riguroso y en constante evolución, arraigado en siglos de conocimiento y práctica. Una etapa esencial de este trayecto es la residencia médica, que brinda a los médicos en formación la posibilidad de llevar los conocimientos teóricos adquiridos durante su educación formal a los entornos clínicos del mundo real. Aquí es donde el hospital se erige como una gran aula viviente, repleta de enseñanzas y lecciones valiosas, una herramienta didáctica macro que incorpora y trasciende las herramientas pedagógicas individuales, tanto tradicionales como modernas. Este concepto de residencia médica nació de la mente visionaria de Sir William Osler, a finales del siglo XIX. Osler, un médico canadiense conocido como el padre de la medicina moderna, estaba convencido de que los médicos debían aprender haciendo. En 1899, este enfoque innovador resultó en la instauración de la formación clínica práctica como una parte indispensable de la educación médica.
El término residencia tiene su origen en el modelo de entrenamiento original, donde los médicos en formación o residentes vivían dentro del hospital y estaban disponibles para atender a los pacientes en cualquier momento. Este concepto persiste señalando el papel central del hospital como un macroinstrumento educativo. Osler cambió la educación médica de un método exclusivamente didáctico a uno basado en la experiencia clínica, utilizando el hospital como aula. Este cambio ha sido decisivo para mejorar la calidad de la atención médica y el desarrollo profesional de los médicos. Hoy, la residencia médica es un periodo de formación clínica especializada posterior a la graduación de la Escuela de Medicina. Los residentes, siempre bajo supervisión, aprenden a manejar un amplio rango de problemas de salud en diversos contextos clínicos, enriqueciendo su formación a través de la diversidad de experiencias que el hospital proporciona. El aprendizaje médico no es un camino lineal, sino un proceso entrelazado de adquirir, aplicar y renovar conocimientos y habilidades. Las herramientas didácticas tradicionales, aunque complementadas con las modernas, siguen siendo fundamentales en este proceso. Las lecciones orales, los libros, los anfiteatros de anatomía, las prácticas de laboratorio, el aprendizaje basado en el paciente y sobre todo el hospital como aula viviente siguen teniendo un valor insustituible en la educación para la salud. Porque al final, la esencia pedagógica no se encuentra solo en los avances tecnológicos, sino en la capacidad de los profesionales de salud de conectar su conocimiento con el cuidado humano, habilidad que se forja a través de múltiples herramientas didácticas.